último anticristo. Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño espacio titulado El Vigilante, Profecías de Dios. ¿Quién es el último anticristo? En los libros de Daniel, Ezequiel, Joel, Apocalipsis y otros libros, se han escrito las profecías de Dios y muchas de ellas no serían develadas o entendidas sino hasta los últimos tiempos. En Daniel capítulo 12, versículo 4, el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También le dice en el capítulo 12, versículo 9, le vuelve a decir: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hoy, hermanos y amigos, ya estamos en ese tiempo del fin. Lo que estaba cerrado y sellado, ahora Dios lo está develando para el cumplimiento de las últimas profecías por medio de muchos cristianos en diferentes partes del mundo, que por la gracia de Dios son puestos como atalayas o vigilantes para anunciar las últimas señales antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Es hora de conocer quién es el anticristo. Ya queda poco tiempo, hermanos, para la manifestación del hombre de pecado del último anticristo. Analicemos las señales, características y circunstancias que describe la Biblia sobre la aparición del último anticristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo, enseñando sobre la venida de Cristo, menciona que antes de la segunda venida de Jesús vendrá la apostasía de la iglesia. La mayoría de los pastores nos enseñaron que apostasía era negar a Jesucristo, renunciar al cristianismo después de haberlo aceptado. Pero el apóstol Pablo, en su primera epístola a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el apóstol Pablo enseña que apostatar es escuchar a espíritus engañadores. No es negar a Cristo, sino a escuchar a espíritus engañadores, es decir, a escuchar a obispos, pastores o maestros que engañen a los creyentes cristianos. No dice que negarán a Cristo. Dice además, escucharán a doctrinas de demonios, es decir, escucharán a doctrinas llamadas también cristianas, pero no son la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, en estos últimos tiempos, la gran mayoría de iglesias cristianas ya son apóstatas, porque ya no tienen la sana doctrina. Habría que analizarlo, hermanos. Es por ello que muchos creyentes adorarán al anticristo. Y una forma de adorar a alguien es admirarlo, aplaudirlo y hasta reverenciarlo. Y así recibirían la marca de la bestia, sin darse cuenta ellos, porque no pueden distinguir ni lo bueno ni lo malo. La Biblia no dice que el anticristo vendría golpeándose el pecho diciendo: soy el Cristo, adórenme. Más bien en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. O sea, Dios le da permiso para hacer algunas señales. Estas señales que haría el anticristo no serían grandes señales sobrenaturales, o no muchas por lo menos, porque inmediatamente sería identificado como el anticristo que iba a venir al mundo. Más bien esas señales serían buenas acciones
acertadas decisiones, grandes reconocimientos por su sagacidad, grandes triunfos en el campo político y social. El anticristo sería un hombre de gran temple, que no tiene temor a nada ni a nadie, porque se siente respaldado plenamente por Dios el Padre. Pero lamentablemente pienso yo, en lo personal, que ni él mismo sabe que él es el escogido para representar al último anticristo. Tampoco debe saberlo la gran mayoría de moradores de la tierra, para que de esta manera sean engañados todos o casi todos los moradores, y se cumpla así las profecías de Dios. Solo los llamados y escogidos podrán reconocer a tiempo al último anticristo y a su marca. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que representa al último anticristo, que dice que tenía 2 cuernos con apariencia de cordero. Los cuernos representan a reyes o gobernantes, uno de los cuales ya se estaría manifestando como gobernante de una nación, que cumple perfectamente con las características de un cordero. Aún hasta habla con Dios, como lo hacía Jesús, y ora públicamente. Pero la Biblia lo señala como un falso Cristo, o como el anticristo, que imita su justicia y su bondad. También dice, cuando habla como dragón. ¿Y quién es el dragón? La Biblia dice que el dragón es Satanás, llamado también el diablo. Es el Dios de este mundo, es el príncipe de este mundo. El diablo tentó a Jesús ofreciéndole los reinos de este mundo. Al mismo Jesús le ofreció. Entonces, este gobernante que imita a Jesús, cuando habla como el mismo dragón. O sea, habla como si tuviera todo poder sobre las naciones de toda la tierra. Como si de él dependiera cambiar todo sistema de gobierno, sistema comercial, político y social del mundo. Todo lo cual la Biblia dice que lo ha de lograr por un periodo muy corto, de 3 años y medio. Porque la Biblia en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. En el capítulo 13, 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen. Esto quiere decir que Dios da permiso que el diablo respalde al anticristo e imite a Cristo. Permite también que todo lo que el anticristo se proponga hacer, lo ha de lograr. Dice la Biblia que nadie podrá luchar contra él, porque vencerá a los fuertes, o sea, destruirá a quien se le ponga enfrente. Nadie podrá vencerle. Así tengan miles de enemigos, nadie podrá contra el anticristo. Y su gobierno prosperará hasta el tiempo determinado por Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 dice también: hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Este versículo confirma que el anticristo imitará a Jesús haciendo milagros y dirá que son de parte de Dios. También el anticristo ora al Padre delante de los hombres como lo hacía Jesús. Pero la Biblia dice que ese poder milagroso del anticristo provienen del mismo diablo o Satanás. Así lo señala en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, donde dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Estas señales pueden ser profecías cumplidas, protección personal y proyectos logrados como nunca antes. Hasta el momento todo esto, hermanos, que les estoy compartiendo, ya se está cumpliendo hoy mismo, en este año 2022. Y no solo desde este año, sino también desde el año 2019, que ha iniciado su presentación en el campo político. Ya el anticristo se está manifestando, imitando a Cristo, haciendo creer a la gente que Dios le habla como a Jesús. Solo que la gran mayoría de personas desconocen la palabra de Dios y no podrán reconocerlo. No podrán reconocer al anticristo, ni aun los pastores cristianos que han predicado por años la palabra, no lo pueden percibir. Y no lo pueden ver porque muchos de los pastores se han quedado dormidos, muchos cristianos se han quedado dormidos. Y muchos otros, si es que no son la gran mayoría, se han corrompido en el pecado de la codicia, la ambición de la riqueza y la vanagloria de la vida, de ser reconocidos como grandes predicadores, grandes pastores, grandes líderes, a nivel mundial incluso. En estos últimos tiempos, los pastores se han convertido en mercaderes del Evangelio. Han hecho de las iglesias su empresa para enriquecerse. La mayoría de los pastores casi todo el tiempo exigen las ofrendas y obligan a dar los diezmos a sus seguidores con el engaño de no perder la salvación. Pero el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento no obligó a ninguna iglesia a que den los diezmos, sino que dice que cada fin de semana den conforme a como hayan sido prosperados, pero no indica ni diezmos ni porcentajes. En otro versículo dice, en segundo de Corintios, capítulo 9, versículo 9, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No dice diezmos, sino dice no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Toda ofrenda a Dios son totalmente voluntarios, hermanos. Ahora, hermanos, espero que mediten ante este anuncio que tengo que darles, porque ya en este próximo año 2023, aproximadamente entre finales del 2023 e inicios del año 2024, se estaría dando a conocer quién sería el próximo gobernante que liderará y conglomeraría la gran mayoría de países del mundo, y el cual obligará a usar una marca en la mano derecha o en la frente, dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto significa que el anticristo promoverá a que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, usen voluntariamente su marca, convenciendo así a todos las grandes ventajas que esta marca conllevaría al ser esta digital y de uso mundial. Pero luego en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que también seremos restringidos en comprar o vender si no aceptamos la marca que el anticristo nos proponga. Y esa marca tiene que ver mucho con el uso del Bitcoin, la futura moneda digital que el anticristo presentará legalmente como moneda oficial en todo el mundo, dejando sin valor alguno al dólar, euro, pesos, soles, etc. El Bitcoin entonces representaría, hermanos, la marca de la bestia. Hay mucho por develar, hermanos. Así es que, si Dios quiere, estaré compartiendo próximamente muchas profecías que son develadas de parte de Dios para todos sus hijos, todos los creyentes en Cristo Jesús. Amén.